Hola, una vez más acá Ricardo Salazar con este privilegio que nos otorga Dios y Canal 13 de poder compartir con ustedes 30 minutos que nos ayuden a entender que nunca es tarde. Siempre tenemos tiempo para la reflexión, para crecer, para aprender, para desarrollarnos, pero sobre todo para tomar decisiones y enfrentar la vida de una mejor manera. En este reinicio que tenemos de Nunca es tarde en esta nueva temporada, planteamos el tema de las pérdidas y cómo se tienen que enfrentar. Nunca es fácil que algo se nos pierda. Aun cuando se nos pierde dinero, estamos inquietos. Cuando estamos conscientes de que perdimos algún objeto valioso, somos capaces de buscar y rebuscar. Cuando se nos pierde una relación, cuando alguien a quien amamos y que es significativo en grado primario para nosotros y perdemos a esa persona, realmente hay algo por dentro que entiende que un pedazo nos fue quitado. No sabemos ni qué sentimos. Así que siempre nos gusta invitar a alguien que no venga a teorizar sobre el tema en cuestión, sino que alguien al haberlo encarnado, al haberlo vivido, al haberlo llorado, al haberlo sufrido, al haberlo de alguna manera sentido en las entrañas, nosotros pues es lo que intentamos. No solamente mencionar aquello que los libros dicen, sino también escuchar el corazón de alguien. Así que tengo el privilegio de invitar hoy a Dani Stitz Segura, que desde muy jovencito supo lo que es la pérdida, el saber que alguien importante ya no está y ya no iba a estar nunca más. Dani, bienvenido a Nunca es tarde, es un privilegio para nosotros. Gracias, Ricardo, y saludos a la audiencia, quienes comparten con nosotros en este programa. Gracias, Dani. Dani, cuéntanos un poco de esa historia. Cuando se habla de pérdida, para ti no es una sección de un libro, sino es una vivencia muy personal, muy íntima, que desde niño, podríamos decir, saboreaste. Así es, cuando uno es pequeño, uno va teniendo pérdidas en el camino, ¿verdad? Hay cosas que en el proceso pues uno no entiende. Por ejemplo, recuerdo cuando era pequeño y perdí a mi mascota y eso generó en mí una reacción de pérdida, aun cuando pierde uno un juguete que tanto le gusta. Y en esos procesos uno va pues empezando como a entender esas etapas. Sin embargo, hay una de esas etapas que no nos enseñan y es la muerte, es la pérdida de un ser querido. En el caso mío en particular, recuerdo cuando yo era muy joven, tenía 13 años y a mi papá se le diagnostica cáncer gástrico. Esto dentro de la posibilidad de que pudiese ser rescatado, o sea, pudiese tener una operación que le diera la oportunidad de seguir adelante. Pero ocurre en un momento muy particular de mi familia. Nosotros éramos una familia que nos denominábamos cristianos, sin embargo no éramos activos dentro de la iglesia. Y mi papá en particular era como muy alejado de estas cosas, ¿verdad? Espirituales. Cuando surge la noticia, pues obviamente hay una conmoción en el hogar. Yo tengo una hermana mayor, una hermana menor, y empezamos todos como a tratar de entender qué es lo que está pasando, porque como te digo, es una de las cosas que uno no está preparado para hacerle frente, y menos a esa posibilidad. Para nosotros se nos decía era una enfermedad que tenía pues tratamiento. Sin embargo, uno empieza a notar que hay cosas que no están calzando. Y en el proceso ocurre de que mi papá, bueno, en aquel momento nosotros vivíamos en Orotina, era muy activo a nivel comunitario, a nivel político, aún a nivel de profesionalismo, era muy reconocido. Y él empieza a entrar en una crisis existencial, ¿verdad? Porque ya para él los pronósticos eran Reservados. reservados totalmente. Sin embargo, uno, con la capacidad de que tenía en ese momento, empieza a notar que algo está pasando, ¿verdad? Algo está ocurriendo. A mi papá le dan una cita para una operación, ocurre la operación y resulta que en los resultados le dicen, eh, no pudimos operarte porque estaba avanzado. Y eso fue un golpe bajo. Mi papá empieza a entender de que su vida espiritual es relevante, empieza a tomar acciones en casa que nosotros no estábamos acostumbrados a ver, y era verlo ya como una figura que nos invita a ese tema que era un poco difícil,
y a tratarlos de una perspectiva espiritual. Y es una de las cosas que nosotros como seres humanos deberíamos empezar a trabajar en casa, porque definitivamente, como te lo menciono y le menciono a los amigos que nos siguen, necesitamos estar preparados para eso. Desde la noticia hasta la partida de tu papá, ¿cuánto tiempo pasa? Bueno, todo este proceso desde la operación, y estos son meses, estoy hablando que fue a mediados del 93, 94, perdón, y en enero del 95 es cuando llega al término, lo que es el proceso. Porque dentro de las cosas que a nosotros nos impactan, en particular a mí, es verlo a él tratando de buscarnos para lograr aprovechar ese tiempo que le dicen Ujú. son los últimos minutos que quedan. Yo haciendo mi tarea, ¿verdad? Él se me acerca y me dice, eh, ¿qué opinarías o qué pensarías si yo falto? ¿Qué harías? Yo entro en una crisis también, ¿verdad? Porque ¿qué respondo? Porque esa pregunta para mí no está dentro de las posibles respuestas. Y yo le dije, no diga eso, no va a pasar nada, decía yo. Em, Sin embargo, su salud se fue deteriorando, su proceso fue más complicado, pero hay algo que quiero destacar y fue su proceso espiritual. El proceso espiritual en él empezó a marcar una diferencia y es una de las cosas que uno tiene que analizar en estos Ujú. procesos. Bueno, siempre que nosotros enfrentamos esta palabra que es pérdida y tiene muchas caras, sin duda alguna, muchas facetas, muchas formas de enfrentarlo, pero nunca es fácil, mucho menos para un niño y ver partir a una persona tan importante, una figura tan sólida como es un papá. Así que nosotros vamos a regresar para continuar hablando de este tema en el próximo segmento de cuál es el impacto de esto, qué produjo, eh, cómo se enfrenta eso desde la fragilidad de un jovencito. Regresamos en tan solo un par de minutos para continuar acá en Nunca es tarde y con el tema Enfrentando las pérdidas. Ya se encuentra disponible la aplicación de Vida Abundante Coronado para Android y Apple. Búscala en la tienda de Google Play o App Store como VAC y descárgalo en tu dispositivo móvil. Forma parte de nuestra comunidad en línea. Hola, regresamos a este segundo bloque de Nunca es tarde. Estamos conversando con Dani Estit Segura y su historia de la pérdida de su padre y cómo la enfrentó. Pero quisiera, antes de seguir adelante, tomar un momento para agradecerle a todas las personas que a través de las redes sociales nos contactan. Para nosotros es fundamental podernos alimentar de comentarios, preguntas, sugerencias, etcétera. Es nuestra manera de saber qué está pasando del otro lado de la cámara. Así que le invitamos para que siga siendo parte de Nunca es tarde de una manera activa y dinámica. Muy bien, Dani. Regresamos a nuestra conversación. Ya nos contaste de manera pues resumida qué fue lo que ocurrió cuando tu papá murió, se enfermó y a la vuelta de 2 años él ya no está. Y un muchacho de 14 años, un adolescente de 14 años, esta figura es fundamental y por supuesto que hay una gran pérdida. ¿Cuál, qué dirías de un golpe como eso? ¿Qué le pasó a la estructura de la vida tuya? Hay una cosa que es importante mencionar que es la admiración que uno le tiene a la figura paterna en ese momento que estás tomando identidad y además el elemento que te mencionaba sobre el tema espiritual, porque él empezó a entender que su vida espiritual era más importante que en ese momento lo que tal vez le había dado importancia a otras cosas. Y lo curioso es que la fe en ese momento lo que dice es, bueno, si tenemos fe, vamos a orar para que las cosas ocurran, para que Él se sane. Y llegamos a un término en donde más bien muere. Entonces hay una crisis de ciertas cosas que te haces preguntas y no encuentras respuesta. Se te va esa figura que era figura de proveedor, figura de padre, para modelarte en muchas cosas de las cuales yo admiraba. Por ejemplo, sus valores, su ética, su esfuerzo. Y ya no está ahí esa figura. Entonces quedas como a la deriva. Mi mamá se encargaba de las cosas del hogar y nosotros en ese momento pues estudiando, mi hermana mayor estudiando en la universidad, yo en los primeros años de colegio y mi hermana menor
todavía en el proceso de entrar a la escuela. Entonces, no teníamos respuestas para esas preguntas que nos estaban moviendo el piso como familia. Sin embargo, hay frases que recordé mucho de él con respecto a lástima tiempo que perdí yo leyéndome tanta literatura, lo decía él enfrente de su biblioteca, y no aproveché para leer la Biblia. Cosas como esas me marcaron muchísimo. Porque igual en estos momentos uno empieza a negar esa realidad. Uno dice, no, 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 me voy a despertar, esto es un sueño, esto ya no va a ser como está ocurriendo, y tratas de reaccionar y te das cuenta que no es un sueño. Empiezas a negar cosas como, por ejemplo, ¿qué sigue ahora? Si ya no está él. Eso no puede ser, tiene que ser que él va a aparecer en algún momento, se fue de paseo, está en algún lado. Empiezas a tratar de justificar una realidad que es muy difícil. Yo entré en un trance donde no entendía lo que estaba pasando. Eso es como cuando estás soñando, que no entendía por qué estaban ocurriendo las cosas, pero tampoco reaccionaba. Me quedé como en un trance en donde podría decir estoy frío, no reacciono emocionalmente, no digo nada más, solo estoy viendo, estoy siendo un observador, no estoy siendo parte de eso que está ocurriendo. Y para mí fue un impacto en ese momento porque no sabía qué venía. O sea, y preguntas como, entonces todo lo que nosotros añorábamos se vino al piso, como familia, como estudiante que en ese momento quería realizarme en mis estudios. ¿Qué pasó allí? Y significativamente para nosotros fue quedar manos arriba, quedar a la deriva. Pensábamos que no teníamos para dónde ir. Cuando se saca esta figura, independientemente, en tu caso tiene nombre, es papá, pero pudo haber sido un esposo, una esposa, una hija. En este tiempo mi hija mayor se casó, es algo absolutamente natural, normal, se impulsa a eso, pero sigue siendo una pérdida. Salió del seno de la casa y hay un vacío. Y si tuvieras que mencionar tres, así casi que enlistados, tres impactos que sufriste por estar de un momento a otro tu papá ausente. Bueno, el impacto que tuve fue en identidad, porque para mí era la figura que yo quería seguir, mi modelo a seguir, y ya no lo tenía. El otro impacto que se dio fue a nivel de fe, preguntas que uno se hace, si son realmente reales las promesas que dice la Biblia, que van a ser parte de tu vida. Y la tercera es la incertidumbre del futuro, porque no sabes qué hay más allá y qué va a pasar a partir de una crisis como esta a nivel familiar. Fue todas estas tres cosas tan puntuales y tan directas y tan reales y con las que nos identificamos en cuestión de microsegundos. ¿Fue también la experiencia de tu mamá y de tus hermanas? Claro, en el caso de mi mamá fue muy interesante porque fue el proceso de querer acuerpar su despedida y cuidarnos a nosotros, tal vez con ese temor de no herir nuestros sentimientos o no herirnos, pero al final de cuentas, como decía al inicio, es importante que tengamos claro el proceso de esta pérdida, aún cuando estemos vivos, porque de eso se trata. Una de las cosas que sí me marcó muchísimo, y creo que a mis hermanas también, aún más a mi mamá, fue aprovechar el tiempo en familia, que mi papá por su preparación y por su esfuerzo intelectual, casi siempre sacrificaba el tiempo familiar para lograr crecer y darnos a nosotros lo mejor. Y no está mal, pero el equilibrio en ese caso trató de ser en los últimos meses, tratar de enmendar eso. Y para nosotros fue de mucha reflexión, porque en el caso mío ahora, que soy papá de dos nenas, es muy importante saber que el tiempo que les estoy dedicando a ellas sea de calidad, saber cómo invertirlo de la mejor manera, distribuirlo para poder lograr también ser un padre no solo proveedor, sino también estar ahí con ellas. Entonces, para mis hermanas también fue impactante, porque mi hermana menor, por ejemplo, que era muy apegada a él, desprenderse de esa figura fue doloroso. Para mi hermana mayor, su reacción fue enojarse con Dios. Fue una de las cosas que ocurrió en ella, tal vez por su edad también, en su tiempo de universidad, que estaba experimentando ciertas, no sé, preguntas que hay en ese momento. Pero para mi mamá fue agarrarse de Dios y tomarlo, en ese caso, como mujer al frente de 3 hijos que en este momento dependían de ella para sacar adelante la tarea. Bueno, qué extraordinario resumen de las sensaciones que pasaron por la mente de Dani en aquel momento. La primera, identidad, porque uno muchas veces se alimenta de aquellas personas que están cerca. Segundo, una crisis de fe. Y tercero, un temor. ¿Y qué va a pasar ahora? Regresaremos en el tercer segmento a hablar de cómo debemos manejar
estas pérdidas. Regresamos a Nunca es tarde en breve. El mensaje de vida. Invita a tus amigos, compañeros, familiares y vecinos a que escuchen Vida Radio. Vida Radio. Una excelente compañía en Internet. Vida Radio. Con enseñanzas y buena música te acompañamos. Vida Radio. www.vida.cr. Estamos de regreso acá en Nunca es tarde. El tema que nos ocupa, enfrentando las pérdidas, con un invitado especial, Dani Street Segura, que a los 14 años perdió a su padre producto de un cáncer estomacal. Todas las implicaciones las vimos en el segundo segmento y ahora vamos a tratar de responder a esta pregunta. ¿Cómo se enfrenta una pérdida? Si este golpe, nos decía Dani, afectó su identidad. Y no importa la edad en que estemos, una pérdida siempre nos hace generar consecuencias que afectan la manera en que nos hemos visto a nosotros mismos. En segundo lugar, le produjo una crisis de fe. ¿Y por qué es que Diosito me quitó a esta persona que yo quiero tanto? Y lo último fue temor. ¿Podré yo enfrentar la vida sin esta persona a quien amaba y quería tanto? Son tres preguntas muy válidas que vamos a tratar de responder también en este tiempo. Dani. Así es, el proceso fue doloroso cuando él parte, pero empezamos a entrar en la realidad. Creo que cada uno de nosotros, en el momento que tengamos una pérdida, tenemos que entender que solos no podemos. Y como familia buscamos la unidad para sacar adelante la tarea. Entender de que, bueno, las cosas son así y tomamos fuerza como familia para poder hacerlo. Cada uno reaccionó de manera diferente, Ricardo. Y a pesar de eso, tratamos de respetar la forma en que cada uno reaccionó, pero entender de que teníamos que estar unidos en este proceso. Y ver la figura de mi mamá hacerle frente a esto, a pesar de las incertidumbres que generaba, nos permitía pues experimentar algo nuevo. Y una de las cosas que una pérdida nos lleva es a dar un paso más allá de donde estamos. No podríamos decir que fue necesario que él muriera para tomar decisiones, pero sí nos impulsó a entender quiénes éramos y qué podríamos alcanzar a partir de eso. Las pérdidas muchas veces nos van a generar una reacción positiva o negativa, pero depende de cómo nosotros lo tomemos. No es en sí la pérdida la que nos va a decir cómo vamos a reaccionar. Somos nosotros, a partir de nuestras experiencias o nuestra disposición del corazón, que podemos sentir realmente hacia dónde es que debemos irnos y tomar esas decisiones importantes. Mi hermana, como te decía, la puso en contra de Dios al final. Pero como nos unimos, empezó a ver en nosotros esa forma de que no era uno por un lado y otro por el otro, sino unirnos para también sacar la tarea adelante. Y eso le fortaleció a ella su fe. Una de las cosas que mi papá en sus últimos días nos transmitió fue que a pesar de su dolor físico, su esperanza no estaba en esta tierra. No estaba en lo que muchas veces la sociedad nos vende, y es lo intrascendente. Lo material, los alcances, los logros, los reconocimientos, que no es tan mal, pero que nos ha desequilibrado nuestra realidad como familia y como seres humanos. Hay algo que me gustaría aportar en este punto. Nosotros, los seres humanos, generamos mecanismos de defensa para sobrevivir. Uno de ellos, dicen los que estudian el comportamiento humano, es la negación. Entonces, la muerte se ve como algo que le pasa a otros, pero no me pasa a mí. Algo que podría ocurrir a la mamá o al papá de otra persona, pero no conmigo. Yo soy inmune, me autoinmunizo de aquella realidad. Y cuando me toca enfrentarla, el impacto es muy fuerte. Pero nosotros tenemos que entender que se llama vida. La gente nace, crece y muere en algún momento. Hay ocasiones que más temprano que tarde y hay ocasiones en que más tarde que temprano. Pero yo tengo que saber que eso es parte de la realidad de la vida. Las pérdidas no solo son por muerte, sino también por decisión. Hay alguien que decidió no estar más a nuestro lado y se fue, y tengo que enfrentar eso. Se llama vida. Y una de las cosas más importantes para enfrentar las pérdidas
es darle la cara a la realidad que tenga yo al frente. Así es, y dentro de esa realidad también pudimos tomar de manera personal cada uno cómo queríamos alcanzar esas cosas que venían a partir de eso. Creo que, y no puedo obviar, que Dios es una pieza clave. Pudimos ver a un Dios como Padre, ya no como te decía al inicio, no de manera pasiva dentro de solamente un tema religioso o de una iglesia, sino de una manera relacional, y nos permitió también crecer en ese aspecto, porque cuando uno toma muchas de las cosas que Dios quiere que uno trabaje como ser humano, empieza a haber una diferencia. Y yo era una persona tímida, era un niño tímido, era una persona que tal vez mi inseguridad no me permitía alcanzar muchas cosas. Y curiosamente, este evento que ocurrió en mi vida me dio la oportunidad de decidir hacer algo diferente a lo que yo ya vivía y de hacer las cosas de manera diferente, de dejar de estar siendo alguien que simplemente por su inseguridad no toma decisiones importantes y decir yo puedo marcar la diferencia en este mundo, puedo hacer cosas por este país, por mi sociedad, por mi familia, por otros, por mis amigos. Y eso me impulsó a poder hacer las cosas, poder llegar allí donde tal vez había un imposible. Yo, por ejemplo, una de las cosas que nunca pensé que iba a hacer era ser locutor, pero me gustaba mucho repetir los anuncios en televisión. Y ese esfuerzo por querer alcanzarlo, a partir de un acontecimiento que podríamos decir, bueno, fue una derrota porque no se logró lo que queríamos, que era papá continuara, me permitió llegar a alcanzar muchos sueños y muchas metas. Y eso es lo que nosotros debemos entender, que estos procesos son difíciles, pero uno, no nos aislemos. Dos, busquemos siempre el equilibrio en nuestra alimentación, en nuestra vida relacional, porque nuestros amigos están ahí al lado para apoyarnos y para ayudarnos a sacar la tarea. Van a haber momentos que estemos solos y lloremos, es cierto, lo vamos a tener que vivir, pero nos va a fortalecer tanto, porque en medio de esas lágrimas es donde nosotros tomamos conciencia de que Dios quiere algo mejor para nosotros. Y creo que una de las cosas que también a mí me llevó a eso fue darme la oportunidad de conocerme a mí mismo. Porque yo sé que muchos tal vez puedan reaccionar, te decía ahora fuera de cámaras, que escuchaba a alguien decir que cuando uno tiene una pérdida, lo que tiene pues es enfrentar y con el tiempo vas a tener la vida normal y vuelve a la normalidad todo y el tiempo te va a ayudar a curar. Pero eso no es cierto, la vida no es la misma después de una pérdida. Tu vida va a tener un impacto, para bien o para mal, y como les decía, va a depender de nosotros la actitud con la que reaccionemos. Para terminar, muchas gracias, Dani. Para terminar, solo quiero citar las palabras de San Pablo. Él dijo que el Dios del cielo quiere consolar cada una de nuestras soledades. Eso significa animarnos, restaurarnos, fortalecernos. Nunca es tarde para salir adelante. Nos vemos en el próximo programa. Chao. Muchas gracias, Dani.